Muy buen día, muchas bendiciones, un abrazo muy respetuoso y muy cordial. Saludos a la mesa de Pizarra Digital, a la doctora Marisol Gamboa Peña, a Adrián, nuestro ingeniero, a Hector, el presidente del sindicato, y todos y cada uno de los profesores que nos acompañan en estos procesos de nuestros días sábados en estos aportes de las cápsulitas jurídicas. No más carreta y hago la claridad del tema de hoy para ser puntual, preciso, concreto, taxativo, muy preciso en la información. Hay rectores y rectoras que a hoy día de manera ininteligible, o sea, no se entiende cómo, de manera absurda, de manera irresponsable y de manera temeraria, no conocen ni siquiera en qué consiste la cátedra socioemocional. Entonces yo les aclaro, ese es mi aporte para el día de hoy. Hemos desarrollado los 6 pasos, los 6 momentos, los 6 procesos y por supuesto los 6 documentos. Y aclaro, no fue un trabajo improvisado como los trabajos que realiza el Ministerio de Educación, circo de improvisaciones. Fue un trabajo que nos generó y desarrolló 182 páginas, casi que un libro de 182 páginas, se genera de estos 6 momentos, de estos 6 espacios, de estos 6 documentos que usted puede adquirir, que obviamente es optativo y opcional, si usted los quiere adquirir para su colegio y ya se le entregan listos, calienticos, ejecutados, materializados, estructurados, desarrollados y legitimados. Si le interesa para su colegio, 305-416-0114. 305-416-0114. Ahí nos contacta y le contamos cuánto le cuestan los 6 documentos y 90 minutos de capacitación en pregrabado que se desarrollaron y ejecutaron para ese mismo asunto de la cátedra socioemocional. Entonces, sin más preámbulo, hago la pequeña introducción que les traía para hoy. La cátedra socioemocional no es optativa y tampoco es discrecional. No es si el rector quiere o el rector amaneció con ganas o fue que el rector se imaginó o fue que el rector dijo hoy sí quiero. Es absoluta, total y radicalmente obligatoria, inexcusable e inobjetable. Y les aclaro que ya entró en vigencia a través de sus 2 leyes el pasado mes de julio de 2025. Les recuerdo que estamos a 18 de octubre de 2025. Por consiguiente, pues pasó julio, agosto, septiembre y ya vamos para las 2 últimas semanitas o última semana de octubre. Estamos hablando de que hace 4 meses entró en vigencia la cátedra socioemocional que se divide en 2 bloques. La ley 2491, que es del 23 de julio de 2025, y ligada, conexa y de la mano, 5 días después, aparece la ley 2503 del 28 de julio de 2025. Si usted lo nota, entre la 2491 del 2025 y la 2503 del 2025, solo transcurrieron 5 días.
que por qué se acelere en improvisar la cátedra socioemocional. Vaya, pregúntele al Congreso y a los señores del Ministerio de Educación por qué están tan interesados en que empiecen las demandas brutales contra los colegios. Porque si usted mira al fondo, la estructura, la médula, la columna vertebral de estas dos leyes, lo que buscan es que los padres de familia puedan demandar al colegio porque sí, porque no y por sospecha. Que puedan denunciar penalmente por prevaricato por omisión a los rectores de los colegios oficiales porque sí, porque no y por sospecha. Que puedan denunciar y demandar al coordinador, al orientador y a los docentes por cómplices por omisión o prevaricato por omisión si acaso se detecta que no ejecutaron la cátedra socioemocional o que hicieron una mala praxis, ejecutando mal estos procesos de la cátedra socioemocional. Entonces vuelvo y le reitero, nosotros nos gastamos 182 páginas para aquellos que les fascina improvisar y que creen que eso es ahí escribir 3 o 4 pendejadas y copiemos y peguemos de internet. No, mi amor, fueron 6 pasos detallados que les voy a describir y se nos fueron 182 páginas en 17 días de construcción. Entonces, como sinopsis y resumen, hay unas incógnitas críticas sobre este proceso de cómo se desarrolla, ejecuta, materializa, legaliza, redacta y legitima esta cátedra socioemocional. Entonces, tiene que entender usted que hay un proceso interno y hay otro proceso externo. Que los roles del consejo académico, que traducen proponer y organizar, más los roles del consejo directivo, que traducen adoptar, decidir, legitimar, pues están claramente definidos por la ley. Y que además, en un proceso externo, viene la interacción con la Secretaría de Educación Certificada, que se ha determinado como un proceso de verificación de requisitos. Aclaro entre paréntesis, de ninguna manera es una aprobación de fondo, solamente es una verificación de que usted cumpla con la norma legal vigente. Y que hay una mención en estas dos normas y leyes de 40 horas de cátedra. Entonces se ha clarificado, entendiendo que esta nueva cátedra socioemocional, que no es ningún proyecto transversal, Dejen de estar hablando basura. Nadie dijo proyecto transversal lúdico-pedagógico de aplicación al aula. Nadie lo ha dicho, ninguna de las dos leyes lo dice y de ninguna manera se llama proyecto transversal socioemocional. No, mijo. Se llama cátedra socioemocional. Y como cátedra se entiende que debe encajar dentro del 20% del plan de estudios flexible, o sea que se debe ajustar a la intensidad horaria semanal obligatoria. Tiene 6 pasos, como ya lo dije, 6 documentos, 6 pasos, 6 momentos que nosotros ya ejecutamos, que nosotros ya materializamos, que ya tenemos listos y que se lo vendemos. ¡Ay, que me lo vende! Es optativo, es opcional. Si usted lo quiere comprar, ya le dije, es optativo y es opcional. Es solo si quiere. Y si lo quiere, pues nos marca y nos llama o nos escribe. 305-416-0114. El primer paso. Pues obviamente usted tiene que hacer una presentación formal de la iniciativa. Eso se llama una exposición de motivos. Entonces, cualquier estamento de la comunidad educativa
cuando vaya a solicitar una modificación al PI o Plan Educativo Institucional, en la práctica, pues el señor rector o la rectora, como representante legal y líder pedagógico absoluto, pues debe ser quien formaliza esa iniciativa. La acción clave es radicar oficialmente esa propuesta pedagógica ante el gobierno escolar, solicitándole al rector, obviamente, el proceso de deliberación, adopción y legitimación. Ese es el primer paso. El segundo paso es la deliberación y la participación comunitaria. Ese es un mandato legal que está constituido taxativo desde el artículo 2.3.3.1.4.2 del decreto 1075 del 2015, que ordena que para la formulación de propuestas será el Consejo Directivo quien convoque los diferentes grupos donde participen de manera y forma equitativa miembros de los diversos estamentos de la comunidad educativa para que deliberen sobre estas iniciativas. Entonces, padres de familia, estudiantes, representantes de los exalumnos, representantes del área comercial o productiva, los representantes de los profesores, el consejo académico y el consejo directivo. Esos son los 7 grupos que deben deliberar sobre la iniciativa. Luego viene un proceso de ejecución en donde el presidente del consejo directivo debe ejecutar ese mandato. Entonces él convoca formalmente a estas mesas de trabajo, asambleas o comités y lo hace a través del consejo estudiantil, a través del consejo de padres, a través del consejo directivo y a través del comité, pues obviamente que vaya a generar el liderazgo de esta nueva cátedra o en su defecto el consejo académico. En estas sesiones presentan una propuesta de exposición de motivos, recogen aportes, generan sugerencias y presentan sus objeciones. Luego viene el proceso de documentación. Se deben levantar actas de todas y cada una de estas reuniones en donde están deliberando, porque esa va a ser la evidencia irrefutable, inexpugnable, irrebatible de que usted cumplió con todos y cada uno de los pasos para poder ejecutar esta cátedra, porque estas actas que deben contener, pues fecha, hora, lugar, listado de asistentes, de a quién representan, resumen de los puntos que discutieron, por supuesto las conclusiones y si hubo votación, pues obviamente cómo fue la numeración del voto. Porque estas pruebas generan la evidencia fehaciente, irrefutable, de que usted cumplió con el mandato constitucional de la democracia, de la participación. Luego viene el estudio y el concepto técnico del consejo académico. Ese es el tercer paso, el tercer momento, el tercer documento. Entonces el consejo académico, como máxima autoridad pedagógica del colegio, tiene unas funciones que le asigna la ley. Una de ellas es servir de órgano consultor del consejo directivo, estudiar el currículo y propiciar, por supuesto, su continuo mejoramiento. Eso dice el artículo 145 de la ley 115 del 94 y eso dice el artículo 24 del decreto 1860 del 94, que fue compilado, subsumido en el decreto 1075 de 2015 o DURCE, que exige la adopción por parte del consejo directivo en consulta con el consejo académico. Entonces, ya enriquecida la propuesta, se hace un análisis técnico riguroso de esa misma propuesta, se evalúa su pertinencia pedagógica, se alinea con el PI y se generan unos referentes nacionales de EBC y DBA y su viabilidad curricular. Entonces se hace el análisis. Y luego se hace el concepto técnico que se presenta en un acta a la sesión del consejo académico. Este documento final del consejo académico
debe ser el soporte técnico pedagógico de la decisión final para adoptar la cátedra nueva. Luego viene el paso número cuarto, que es la adopción de parte del Consejo Directivo, cuyo mandato legal le señala al Consejo Directivo que como instancia directiva y administrativa superior y máxima de la institución, tiene que estar encargada de, comillas, tomar las decisiones que afectan el funcionamiento de la institución. Eso dice el artículo 144 de la ley 115 y lo dice el artículo 23 del decreto 1860 del 94, subsumido en el decreto 1075 del 2015. Entonces allí el presidente del gobierno escolar y presidente del consejo directivo, el rector, presenta el expediente completo, la propuesta pedagógica, las actas de deliberación, presenta también por supuesto la exposición de motivos y manifiesta que hay un concepto técnico favorable de parte del consejo académico. Con base en estos insumos, pues el consejo directivo delibera, somete a votación la adopción de esta nueva cátedra y, por supuesto, ejecuta la consecuente modificación, ampliación, reforma y adición del PI, o sea, del Plan Educativo Institucional, y, por supuesto, aclara que se amplía el plan de estudios, porque hay una nueva cátedra que se llama la cátedra socioemocional. De ello también tienen que dejar obviamente actas de este cuarto momento, porque es un acto administrativo en donde se emerge un documento vital, brutal, muy detallado y concreto, que se llama el acuerdo del consejo directivo. Nosotros ya se lo entregamos listo, totalmente redactado, totalmente listo, ese acuerdo de consejo directivo, porque finalmente este es el documento jurídico más importante de todo el proceso. Debe estar numerado, debe estar fechado, debe indicar claramente cuál fue la decisión tomada, tiene que hacer referencia a los artículos de ley que sustentan, que argumentan, que soportan esta nueva cátedra, los documentos que hacen como la exposición de motivos y la argumentación académica, cognitiva y curricular, y por supuesto presentar el concepto favorable del consejo académico y las actas de participación. Esto permitirá, por eso es tan importante este documento de acuerdo de consejo directivo, demuestra jurídicamente que ese proceso fue lícito, legal, que se surtió con un debido proceso. Y este acuerdo del consejo directivo realmente es el que le da vida y el que genera la legitimación y la legalidad a la nueva cátedra. Si no existe este documento de acuerdo del consejo directivo, su cátedra es ilícita, su cátedra es ilegal. Si su cátedra es ilícita y su cátedra es ilegal, traduce que usted está en prevaricato por omisión. No le va a ir nada bien. Luego viene un quinto paso, que obviamente es la modificación formal de los documentos institucionales. ¿Qué traduce esto? Pues que tiene que haber una ejecución del acuerdo y entonces el rector debe instruir la actualización física y digital de todos los documentos institucionales pertinentes a través del documento maestro del PI, adicionar el mapa curricular, adicionar el plan de estudios, el pensum de cada uno de los grados correspondientes y se aplica, pues obviamente también hacer los ajustes, adiciones y reformas al sistema institucional de evaluación de los estudiantes o CEE. Ahora, en la estructura de este proceso, usted puede evidenciar que se refleja una separación de poderes dentro o al interior del gobierno escolar. ¿Por qué? Porque la comunidad educativa delibera, el estamento académico conceptúa y la instancia directiva
decide y legitima. Respetar esta secuencia lógica y jurídica y documentarla en cada una de sus etapas es lo que lo blinda a usted, rector, es lo que la blinda a usted, rectora, de algunas tutelas, demandas o futuras controversias. Entonces, lo primero, tiene que haber una aprobación interna, tiene que adicional tener 5 pasos, reitero, presentación de la iniciativa, deliberación comunitaria, concepto técnico pedagógico, adopción de la modificación y, por supuesto, ejecución, actualización y legitimación. Luego viene el cuarto paso, que es la formalización externa o la divulgación de esta implementación. Entonces, una vez que ya el Consejo Directivo pasó por todos los pasos anteriores y la decisión fue adoptada internamente de manera positiva, legal, legítima por el Consejo Directivo y se formalizó mediante el documento de acuerdo, pues el proceso entra en su fase final. Esta etapa le va a asegurar a usted que realmente la modificación sea reconocida por la autoridad educativa, la Secretaría de Educación certificada, y que sea comunicada a través del principio de publicidad a toda la comunidad para que luego pueda ser llevada a la práctica de manera efectiva, legítima y legal. ¿Cómo se hace eso? Pues lo primero es que usted tiene que por obligación comunicar. Usted tiene que avisar, notificar, comunicar ese registro entre la Secretaría de Educación. ¡Ay, que por qué! Pues porque es un mandato legal, mijo, eso no es si usted quiere o amaneció con ganas. El mandato legal es el artículo 78 de la Ley 115 del 94, que establece claramente que cuando usted le haya hecho cambios significativos al currículo, en este caso una nueva cátedra que se llama socioemocional, el rector de la institución educativa oficial o privada presentará este nuevo cambio, adición y reforma ante la Secretaría de Educación departamental o distrital o ante el organismo que haga sus veces para que esta Secretaría de Educación certificada o ente territorial verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 115 del 94. Léaselo, por favor. Reitero, repito, resalto. Artículo 78 de la Ley 115 del 94. Luego el rector prepara un comunicado oficial que se lo dirige a la Secretaría de Educación de su entidad territorial certificada y le adjunta el acta de acuerdo del Consejo Directivo, o sea, esa resolución que adoptó la modificación, y le genera un resumen del plan de estudios actualizado que muestre la inclusión, el indexo, la adición de esta nueva cátedra al pensum y al currículum. Y finalmente, el rector le hace la solicitud a la Secretaría de Educación de la actualización de las plataformas. Entonces, los señores de la Secretaría de Educación, que utilizan unos sistemas de información para la gestión educativa, van a obtener esa información de adición, cambios, mejoras del PI y del plan de estudios, y a través del sistema de información para la gestión de la calidad educativa, o sea, el SICSE, o el que haga sus veces, no lo sé, se va a alimentar esa información allí en las plataformas de tal manera que el personal docente valide la certificación de los estudiantes en esa nueva cátedra. Ahora, no se sabe, porque no lo sé, si esa nueva cátedra implica también ajustes en la asignación académica de los docentes, pues obviamente esto también deberá reflejarse en el sistema integrado de matrícula o SIMAT. Entonces hay que comprender la intervención de la Secretaría de Educación, que finalmente no es la de aprobar esta decisión pedagógica, solamente tiene que verificar
que el procedimiento que haya seguido la institución se ajustó a la ley, o sea que haya cumplido los 6 pasos que yo le estoy brindando en este momento. Entonces, el matiz es que el colegio tiene su autonomía escolar y que es la decisión del colegio. Pero el matiz es que el Estado, a través de esa Secretaría de Educación Certificada, va a ejercer su función de inspección y vigilancia para garantizar que haya legitimidad del proceso, legalidad y, por supuesto, procedencia. O sea, no es improvisar y escribir 3 pendejadas. O sea, no es copia y pegue y ya. Le reitero, le resalto. A nosotros se nos fueron 17 días y 182 páginas que se le entregan listas, redactadas, puntuales, precisas, conexas. ¿Para qué? Para que usted acompañe eso con la evidencia documental, o sea, el acuerdo del Consejo Directivo que también se le entrega, ya listo, terminado, solamente tiene que ponerle su exposición de motivos y firmas y chao. Y así usted demuestra que actuó dentro del marco de la autonomía regulada y contemplada en los artículos 76 a 79 de la Ley 115 del 94 y que actuó en legitimación. Y finalmente, cierra el ciclo donde empezó. Porque acuérdense que todo el proceso comenzó con la participación de la comunidad y debe cerrar con la participación de la comunidad siendo informada de la decisión final. Entonces el rector tiene que hacer una asamblea de padres de familia para divulgar el acuerdo de consejo directivo, los cambios en el plan de estudio de todos los estamentos, o sea, le tiene que notificar a los estudiantes, padres de familia y personal docente y por supuesto el administrativo, cuáles son los canales y las circulares oficiales mediante las cuales se les informa, publica y se les publicita. También puede hacerlo hasta en la página web del colegio, comunicándoles a través de un principio de transparencia, de publicidad, que ya fue legitimada la decisión de incluir, de indexar, de anexar, de contener en el PEI una nueva cátedra en la cual ellos participaron como padres de familia finalmente en su deliberación. Y por último, para despedirme, viene la fase de ejecución práctica. ¿Qué incluye esa fase de ejecución práctica? Pues tendrá que haber una asignación docente. La asignación docente, ¿quién la define? No la define el rector, no la define el coordinador ni el orientador, no la defino yo, no la define Marisol Gamboa Peña, no la define nadie. El único que tiene el poder suasorio para definir quién va a ser el profesor con el perfil de idoneidad requerido será el Ministerio de Educación a través de sus pautas directrices. Y seguramente sacará una resolución, una directiva o un decreto, qué sé yo. En esa misma fase de ejecución práctica tendrá que venir el horario escolar. O sea, en dónde van a incluir la nueva cátedra al interior o dentro del horario oficial de clases de los grados correspondientes. Asimismo, tendrá que definirse a través del consejo directivo en esta ejecución práctica cuáles son los recursos que se van a utilizar, cuáles son los textos, los materiales, los recursos, el área tecnológica, qué se va a utilizar y cómo se va a hacer a través de la propuesta definida del área pedagógica, académica, cognitiva y curricular que presentó el Consejo Académico. Y finalmente, tendrá que existir Marisol, Brian, Hecticor, profesores, tendrá que existir un seguimiento y una evaluación, porque toda cátedra, y en especial esta cátedra nueva, debe ser objeto de un seguimiento dentro de los procesos de autoevaluación institucional, ya que se deben aplicar los mecanismos de evaluación del PEI para valorar su impacto, no solo como cátedra, sino como desempeño académico, cognitivo, curricular, vivencial, estructural, de intervención
con los estudiantes por parte de estos profesores que van a dictar la cátedra. Aquí no se sabe, reitero, repito, resalto, aquí no se sabe si van a ser los profesores o solamente los orientadores. Eso lo definirá el Ministerio de Educación en su en sus estudios técnicos. Allá en su en su material pedagógico académico y sus instrucciones técnicas de los sabios que tienen allá, de los gurús de la educación que maneja el ministerio, ellos van a valorar el impacto, la pertinencia, el logro de objetivos, los ajustes, mejoras, adiciones a futuro y por supuesto van a definir en su sapiencia, en su absoluta improvisación, van a definir si son los orientadores y le agregan a los orientadores una carga académica del 500%, además de la que ya tienen, lo cual es inconstitucional, ilegal y delincuente, o van a poner a profesores a dictar una cátedra socioemocional que contiene ítems que son propios de la psicología, o sea, empujar a los profesores a delinquir, o sea, hacer prácticas de psicología sin tener un cartón que los acredite como psicólogos. O sea, una suplantación profesional. Una maravilla. O sea, extralimitarse en función. Por eso les digo que es que los señores del Ministerio de Educación y los señores allá del Congreso son los máximos, tienen el Nobel de la improvisación. Yo siempre lo he dicho, yo siempre les aplaudo eso. Nadie he conocido en estos 20 años que llevo en esto que improvise más que el Ministerio de Educación y el Congreso. Una maravilla. Entonces, ya cerrado este compendio de información, si usted, profesor, necesita 90 minutos de capacitación y cátedra sobre este tema y 2 documentos que lo orientan, lo guían y lo advierten de lo que sí puede hacer y lo que no debe hacer en este tema de la cátedra socioemocional, a usted, profesor, a usted, profesora, le cuesta 100.000 pesos. Le cuesta 100.000 pesos. Y recibe 90 minutos de pregrabado y 2 documentos. Pero si usted es un colegio y se quiere evitar denuncias, demandas, tutelas, disciplinarios, investigaciones, etc., y todo este enredo de 6 pasos de documentos que a nosotros que conocemos el tema hace 20 años nos desgastó 17 días y 182 páginas, y eso que la tenemos clara y sabemos por dónde es, nos desgastó 17 días y 182 páginas en 6 módulos de 6 documentos, de 6 etapas, de 6 procesos, de 6 momentos. Le cuesta al colegio 700.000 pesos. Le cuesta al colegio 700.000 pesos. ¿Están interesados? 305-416-0114. 305-416-0114. Ese era mi aporte para hoy, sábado 18 de octubre de 2025. Espero haber sido útil y de ayuda. Y doctora Marisol Gamboa Peña, si ya sabe cómo soy, ¿para qué me invita? Un saludo respetuoso, bendiciones y me voy juicioso para mi tratamiento de sueroterapia. Un abrazo y bendiciones. Edúcate para educar. 20 años capacitando al magisterio colombiano. El Gobierno Nacional ha promulgado 2 nuevas leyes que transforman la educación en Colombia. La Ley 2491 del 23 de julio y la Ley 2503 del 28 de julio de 2025 crean la Cátedra de Educación Socioemocional como espacio obligatorio en todas las instituciones educativas. Desde ahora, cada colegio,
privado u oficial, deberá incluir esta cátedra dentro de su PEI, su currículo y su pensum académico. Sabemos que muchos colegios aún no saben cómo iniciar su implementación y necesitan orientación clara y confiable. Por eso, Edúcate para Educar ha desarrollado un paquete completo para que cada institución cumpla con la nueva norma de manera rápida, segura y fundamentada. Incluye una capacitación pregrabada de 90 minutos que explica los fundamentos, los objetivos y la metodología de la cátedra socioemocional. También una exposición de motivos e introducción para anexar al PEI, lista para incorporar en colegios públicos y privados. Además, el modelo CES de la cátedra y su pensum estructurado para 40 horas de clase, con actividades, competencias y criterios de evaluación. El paquete incluye el consentimiento informado, la justificación jurídica y el documento para la legitimación ante el Consejo Directivo. Toda la documentación lista para implementar, con una inversión de tan solo 700,000 pesos por colegio. Y si eres docente, puedes acceder a la capacitación y la exposición de motivos por solo 100,000 pesos. Cumple con la ley, actualiza tu institución y garantiza procesos educativos integrales, con materiales 100% editables y asesoría directa. Solicita más información al WhatsApp 305-416-0114. Edúcate para Educar. 20 años formando docentes en toda Colombia. No esperes a que la ley te coja sin preparación. Implementa hoy la Cátedra de Educación Socioemocional con el respaldo de Edúcate para Educar. Edúcate para Educar. Formando docentes y facilitando el cumplimiento de la ley. Llama ya al 305-416-0114 edúcateparaeducar.org.